Bueno, espérense. Voy a quitar esta pregunta porque es la misma de ayer. A ver. Espérense. Espérense. Ok, bueno, no marquen nada, pues porque no. A ver, ¿qué hice? Espérense, ¿qué hice? Espérense. A ver. Ah, ok, ya vi. A ver. Ok. Vale, ya lo tengo, ya lo tengo. Ok. Entonces, espérense, voy a esperar si le doy aquí. A ver qué más le doy aquí. Ah, bueno, ya. Listo. Solamente estaba probando ahí unas cosas. Vale, ahora sí. Primera pregunta. Y luego les voy a dar los 2 minutos para que respondan. Listo. Entonces dices, esta es la primera pregunta, es una pregunta sencilla, pero de nuevo, siempre toca leer bastante bien para que todo esto le salga bien. Entonces dice, hay 4 compuestos cuyas propiedades se muestran en la siguiente tabla. Ok, entonces ahí están las propiedades, punto de fusión, punto de ebullición. Entonces, si se debe elegir una combinación de compuestos para preparar una mezcla que se caracterice porque ambos sean líquidos a temperatura ambiente y su diferencia entre punto de ebullición sea 40 grados Celsius, ¿cuál de las siguientes combinaciones cumple con dicha característica? ¿Vale? Entonces, fíjense lo que dice. Que sean líquidos a temperatura ambiente y que la diferencia entre los puntos de ebullición sea 40. Diferencia, ya saben que es resta. Siempre que le digan diferencias, siempre es la resta. Ok. Entonces ya. Esa es la pista que les voy a dar. Eso es todo. Siguiente entonces. ¿Sí? Dígame cuál es. Tienen 2 minutos para responder ahí por crisis. Y yo les digo ahora cuál es. Lo que subir a mar, las olas de calor, la sequía. Ese tema no lo he visto, pero esto no es de ningún tema. ¿Vale? Esto no es de ningún tema. No sé leer, ok, ya te voy a explicar. Ok. A ver cuál escogieron. Vale, aquí un montón de gente marcó la C, pero la mayoría marcó la D. Ok. Muy bien, entonces,
hay dos condiciones, ¿verdad? Porque ambos sean líquidos a temperatura ambiente, eso quiere decir que a temperatura ambiente son líquidos. Sí, eso. Ok, estaban cantando. ¿Quieres temperatura ambiente? O sea, la temperatura en la que estamos normal, o sea, sin tener, sin estar en la nevera, sin estar en calentador, pues sean líquidos. Entonces, esa condición, pues no podemos hacer mucho, ¿verdad? No podemos hacer mucho. Entonces, pues, no hay como que mucho que decir de esa condición, ¿verdad? Porque no, ni siquiera sabemos en qué país estamos. Entonces, la temperatura ambiente de Sincelejo no es la misma que no sé, que en Rusia, que en Alaska, ¿vale? Entonces, esa de temperatura ambiente yo creo que era más bien como un distractor. La que sí podemos sacar es esta, que la diferencia entre ambos puntos sea 40 grados Celsius. Esa sí la podemos sacar, ¿ok? Esa sí la podemos sacar bien. Entonces, si uno hace la diferencia entre los puntos de ebullición, ya uno sabe que se tiene que centrar acá, en puntos de ebullición. ¿Listo? Diferencia entre los puntos de ebullición. Diferencia quiere decir la resta. Eso es algo que pues el IFE dice mucho. Diferencia es lo mismo que la resta, ¿ok? Que restar. Que la resta entre dos cosas, entre dos o más cosas. Bien. Entonces, sí, tal cual como lo dice ahí Diego, de 46 a 86 es 40. Fíjense que si nosotros restamos 46 y 86, eso da 40. Bien. 86 menos 46, eso es 40. Ok, entonces fíjense que esos son los dos que me sirven. Porque la diferencia, o sea, la resta de sus puntos de ebullición es 40. Y esa es la característica, pues. Ok. Y esa es la característica. ¿Vale? Muy bien. Entonces, y ahora dice, bueno, y ahora pues. Bien. Entonces, y ahora dice, profe, pero también puede ser la C, ¿verdad? También puede ser la C porque menos 6. Ah, bueno, porque fíjense. Porque menos 6 menos 46 también da 40, ¿verdad? Por eso es que escogieron la C, la mayoría. A un grupito marcó ahí la C. Entonces aquí hay algo muy interesante. Bien. Entonces, por eso que queda entre la A y la C, pero el problema de la C es la siguiente. Es que el primer compuesto, su punto de fusión es menos 6. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Entonces toca revisar esto, ¿vale? Algo que aquí sí hay que tener en cuenta lo de que esté a temperatura ambiente. Miren. El punto de fusión es cuando empieza a hervir. Bien. Cuando empieza a hervir. ¿Ok? Cuando empieza a hervir. Ese es el punto de ebullición. Cuando hierve. Entonces, si el primer compuesto está a menos 6 grados, ¿ok? Menos 6 grados, quiere decir que pues a una temperatura muy, muy fría, pues está en estado gaseoso. ¿Ok? Esto pues, esto está en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque el punto de ebullición es muy, pero muy pequeño. ¿Ok? Es muy, pero muy pequeño.
¿vale? Entonces, sí, esa es la razón por la que el primero no puede ser porque debe estar en estado líquido, ¿vale? Entonces, si el punto de ebullición es demasiado bajo, quiere decir que eso está, pues, a temperatura ambiente eso está en estado gaseoso, ¿vale? Porque la temperatura ambiente no es de -6 grados, ¿vale? No es de -6 grados. Entonces, ese es el problema de la C, ¿ok? Es el problema de la C. Ah, bueno, pues aquí está. Era así. 46 menos 6, eso sí da 40. Bien. Entonces sí, ese era el problema de la C, ¿ok? Por eso es que dice también al líquidos a temperatura ambiente, o sea que su punto de ebullición no puede estar muy, pero muy bajito porque estaría en estado gaseoso. Bien. Ahora sí. Bien. Sí, sí, ahí lo tenía al revés. Si es 46 menos 6. Eso es la diferencia, ¿ok? La diferencia. Ok. A ver. No entendí, pero ya sabemos que es la A. No, no es la A, no es la A, Juan Diego. Ok. No es la A. Es el compuesto 2. El compuesto 2 y el 4. ¿Por qué? Sus puntos de ebullición pues son altos. Eso quiere decir que no van a estar en estado gaseoso, ¿vale? Eso es lo que significa que tengan puntos de ebullición altos. O sea, que no van a estar en estado gaseoso, sino en estado líquido. Eso es lo que te piden aquí, que esté en estado líquido y que la diferencia sea 40. Bien. Entonces, por eso es que también se descarta el 3, porque el 3, fíjense que el punto de ebullición es -34. O sea que a temperatura ambiente esto también está en estado gaseoso, ¿vale? Esto también está en estado gaseoso, porque aunque no sabemos en qué país están haciendo esto, o sea, en ningún lugar del mundo la temperatura ambiente es tan baja, ¿ok? Entonces, eso es lo que había que hacer. Antes había dicho que está entre la A y la C. Ah, no, no, sí, que yo creo que les quería decir a que se descartaban esas. Bien. Ok, entonces sí. Eso es lo que tocaba, pues, revisar aquí. Si la opción correcta era, pues, la D. Muy bien. Entonces ya sabes, la diferencia y el punto de ebullición esas son las dos cosas que hay que saber aquí. Diferencia es una resta y punto de ebullición es cuando hierve, sí, cuando hierve. La temperatura a la que hierve. Listo, cuando hierve. Eso es lo que había que saber ahí. Bien. Perfecto, entonces, siguiente pregunta. ¿Vale? Siguiente pregunta. Sí. Esta es una pregunta de un tema que ya lo hemos repasado, pero pues es que sale demasiado. Como sale demasiado, por eso es que también se los pregunto demasiado. Este tema de energía cinética, energía potencial. Entonces, sí, esto es importante repasarlo a cada rato. Entonces dice, un joven patina sobre una rampa y observa que cuando llega a la cumbre de la rampa, por un instante se queda quieto, ¿vale? Se queda quieto. ¿Cómo se muestra en la figura? ¿Vale? O sea que cuando está arriba del todo, se queda quieto. Entonces, si está quieto, quiere decir que no hay velocidad. ¿Ok? No hay velocidad cuando está arriba. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Ahora dice, él sabe que su energía cinética aumenta cuando aumenta su velocidad.
Ok. Cinética, energía cinética es cuando aumenta su velocidad. Y la energía potencial aumenta. La energía potencial aumenta cuando su altura aumenta. Fíjense. Esta pregunta es de marzo, de la prueba de marzo, y fíjense que esta es una pregunta 100% ITFES. Aquí les dicen, incluso les dicen lo que es la energía cinética y qué es la energía potencial. Porque el IFES lo que quieren es que ustedes usen esa información. Esa es la diferencia del IFES con los exámenes del colegio. El IFES te pregunta cómo usar esa información. ¿Vale? Entonces, ahí incluso, fíjense, le dicen qué es la energía cinética y qué es la energía potencial. Vale, entonces dice, si el joven comienza a descender por la rampa desde la cumbre hasta llegar al suelo, ¿cómo cambiarán las energías cinética y potencial? ¿Vale? El joven comienza a descender. Entonces empieza a bajar desde la cumbre hasta el suelo. Bien. Entonces, adelante. A ver qué tal les va en este tema. Sí, sí, ya vi tu pregunta, Daniel. La diferencia entre velocidad y aceleración. Ok. Vale, vale. ¿No se supone que la velocidad es cuando tú o algo aplica una fuerza y se mueve? Bueno, ahí estás hablando de la aceleración, sí, porque fuerza es masa por aceleración. Pero bueno, ya les voy a decir. Vale. Sí, sí, esa es una pregunta interesante. Velocidad y aceleración. Ok. La velocidad es cuánto se mueve algo. ¿Listo? Cuánto se mueve el cambio de movimiento en un tiempo determinado. ¿Ok? En un tiempo determinado. Esa es la velocidad, el cambio de posición en un determinado tiempo. ¿Vale? Mientras que la aceleración es el cambio, pero de la velocidad. ¿Ok? El cambio de la velocidad. Por ejemplo, si yo estoy aquí de un punto A a un punto B, ¿ok? Acá hay 2 metros y yo me demoré 1 segundo, ¿vale? Quiere decir que mi velocidad es eh, la distancia sobre el tiempo. Esa es mi velocidad. Entonces, fíjense, estoy midiendo el cambio de posición en un determinado tiempo. Esa es la velocidad. ¿Ok? Esa es la velocidad.
el cambio de posición, cuando yo me muevo de una posición a otra, de un lugar a otro, en un tiempo. ¿Ok? Mientras que la aceleración, voy a hacer el mismo dibujito para que vean la diferencia. La aceleración es cuando yo cambio mi velocidad. ¿Vale? Por ejemplo, si yo estoy aquí, si yo empecé ya con una velocidad de 5 metros por segundo, en el punto A empecé con esa velocidad. Y luego pasé a 10 metros por segundo, eso quiere decir que estoy acelerando. Esa es la aceleración, el cambio, pero de la velocidad. ¿Listo? Esa es la aceleración. ¿Cómo cambia la velocidad? Mientras que la velocidad es cómo cambio de posición con respecto al tiempo. Ok, entonces eso es. Profe, explique, tengo hambre. Sí, bueno, ya voy a explicar rápido para que, para que se vayan a comer. Listo, pues. Entonces, en el caso de esta pregunta, a ver cómo le fue. La mayoría marcó la C. Diana, te dejaste cambiar de opinión, Diana. No, bien. Y fíjate, nunca se te olvide estar segura de lo que tú sabes. Te dejaste embolatar. Entonces, para que no te vuelva a pasar, Diana. ¿Vale? Sí era la C. Porque fíjense, este patinador está bajando, ¿ok? O sea, viene de arriba hacia abajo. ¿Listo? Entonces, hay que separarlo, ¿vale? Hay que separarlo. Hay que separar entre velocidad, entre energía cinética, ¿ok? Energía cinética, hay que separarla de la energía potencial. Hay que revisarla por aparte, porque ambas dependen de cosas diferentes. La cinética depende de la velocidad, mientras que la potencial depende de la altura. Entonces hay que mirarlas por separado para que no se confundan. ¿Vale? Entonces, miremos, por ejemplo, la potencial, que es la más fácil. La potencial siempre es la más fácil. Porque la potencial es la altura. Entonces, como en este caso el patinador está descendiendo, quiere decir que la energía potencial baja. Está bajando. Disminuye. ¿Vale? Porque la energía potencial es solamente la altura. O sea, entre más altura, más energía potencial. Entre menos altura, menos energía potencial. ¿Ok? Menos energía potencial. Entonces, por eso es que por eso es que es bueno revisarlas por separado para saber qué es lo que le pasa a cada una y luego sí responder. Entonces, la energía potencial baja, porque está bajando de altura. Bien. Y ahora, con la cinética, que es la velocidad del patinador, bueno, cuando está arriba está quieto, ¿vale? Cuando está arriba dice que se queda quieto. Quiere decir que no hay velocidad cuando está arriba, ¿vale? Cuando está arriba no hay velocidad. Pero cuando empieza a bajar, ahí sí debe haber velocidad, porque se está moviendo, ¿ok? Se está moviendo, quiere decir que hay velocidad. Y si hay velocidad, hay energía cinética. Entonces, a medida que el patinador va bajando, la energía cinética aumenta o sube. ¿Listo? Porque empieza a moverse más. Empieza a moverse nada más por acción de la gravedad, empieza a moverse más. Entonces, la energía cinética estaba en cero cuando estaba arriba en la cumbre y a medida que empieza a bajar, esa velocidad aumenta. ¿Ok? Por eso es que la respuesta era la C, fíjense. Aumenta la cinética y disminuye la potencial. Entonces les aconsejo eso cuando les pregunten este tema. Mirarlo por separado, ¿ok? Mirarlo por separado. ¿Qué pasa con la altura? ¿Qué pasa con la velocidad? Y ahí pues no se confunden. Listo, chicos. Entonces sí, este es un tema que lo preguntan demasiado y hay que tenerlo muy, pero muy claro. Solamente grábense esto. Cinética, velocidad. ¿Ok? Si la velocidad sube, pues la energía cinética sube. Y si la velocidad baja o es cero, pues
la energía cinética también baja, porque la energía cinética solo depende de la velocidad. ¿Ok? De la velocidad. Y la energía potencial es de la altura. Eso es lo que toca aprenderse. Entre más altura, más energía potencial. Perfecto. Ok, chicos, entonces ahora vamos a la última pregunta. La pregunta más difícil de hoy. Ok. La pregunta más difícil de hoy que va a ser la de estequiometría, la que les dije para empezar a ir revisando ese tema. Entonces, léanlo muy bien porque sí, yo creo que ni yo voy a poder hacerla. Me va a pasar lo de ayer que me quedé como 10 minutos sin hablar porque no sabía. Entonces, bueno, si yo no sé, alguno de ustedes la explica. Entonces dice, a continuación se muestra la reacción obtenida del, bueno, trióxido de dialuminio y las masas moleculares de reactivos y productos. Vale, eso es algo bueno. ¿Okay? Lo bueno del IFES es que no les va a preguntar nomenclatura química, porque eso sí, eso sí es más complicado. Nomenclatura, o sea, si ustedes quieren decirle eso Al2O3, perfecto. Si quieres decirle trióxido de dialuminio, perfecto. Si quieres decirle, no sé, lo que sea, hay otra nomenclatura más difícil, pero eso no se los van a preguntar en el IFES, ¿ok? Entonces dice, entonces dice, se hacen reaccionar 3 moles de esto otro con suficiente aluminio. ¿Cuántos gramos de AlO3? Bueno, ¿cuántos gramos se obtienen de AlO3? Ok. Eso sí no lo sé, dice. Sí, pero pues el que sabe, sabe, y el que no, pues el IFE no va a estar marcada. Ok, vale. Bueno, ustedes verán si se dejan llevar, porque, bueno, yo no veo que se vea nada, pero bueno. Entonces, adelante, inténtenlo. Ok. A ver cómo les va en esto. Y obviamente yo les voy a explicar. Yo creo que nos vamos a demorar como una hora explicando esta pregunta, pero vale la pena hacerla. Entonces, concentrados. Según descolorizada. Ah, bueno, márcala, pues, márcala. Bueno, márcala, pues. O sea, yo sabía cuál era, sí. Bueno, no sé. Porque me la explicaron hoy, sí. Ok. Bueno, dale, márcala que tú. Sí, quién sabe si eso fue un truquito mío. Pero bueno. A Culevisión no veo cuál está marcada. O sea, que hay gente que tiene. Pero bueno, así es como caen mis trucos. Yo nunca he visto eso, no me acuerdo, pero a la de Dios. Ok, muy bien. Perfecto, chicos. Uy, uy, qué miedo, sí, sí. Este es uno de estos temas que es tan difícil de entender
porque es muy difícil de explicar. ¿Sí? Entonces, por eso es que hasta ahora lo voy a dar porque pues ni yo sé cómo explicarlo. Entonces, bueno. Entonces, vamos a ver cuál marcaron. Ok, la mayoría marcó la B. Ok, vale, vale. Aunque bueno, yo sé que fue porque lo vieron aquí marcado y pues déjenme decirle que esa no era. Hombre, chicos. Bueno, yo sabía que iban a caer con eso. Entonces, bueno, voy a empezar sí, porque esta pregunta es, si por algo lo dejé para el final. Mire cómo explicación puede decir que como el tiene solo mol, el Al tiene 2 moles. Ok. Bueno, pues. Este es el tema de estequiometría. Estequiometría tiene que ver con esto de los moles, cuánto se forma, si tengo un mol de este lado, cuántos moles se me forman de este otro. Entonces, como para empezar, para mostrar la primera regla de la estequiometría es, lo primero que siempre hay que hacer cuando estamos hablando de este tema es balancear balancear. Esto es lo primero, ¿ok? Que hay que hacer siempre que tengamos una pregunta de estequiometría. Si no hacen esto, les puede salir mal y van a pensar que están haciendo todo bien, pero si hicieron el balanceo mal, les va a salir todo mal, ¿vale? Pero bueno, esto yo no lo voy a explicar ahora, ¿listo? Solamente es para que decirles que esa es la primera regla. Esto del balanceo se los voy a explicar en otra clase. ¿Listo? Pero en esta ecuación eso está balanceado ya, ¿vale? En esta ecuación ya eso está balanceado. Es solamente para que sepan que el balanceo siempre hay que hacerlo, pero aquí ya está hecho, entonces eso es, ¿vale? De que lo primero que hay que, eso es lo que dije, Juan, de que el balanceo es lo primero. Balancear la ecuación. Eso se los voy a explicar en otra ocasión. Bien. Eso lo voy a explicar en otra ocasión, pero sí, eso es lo primero que hay que hacer siempre. No se los explico ahora porque ya esta ecuación está balanceada, entonces es por eso. En el IFES casi siempre están balanceadas, depende, ¿vale? Porque en esta pregunta no te quieren evaluar el balanceo. En esta pregunta te quieren evaluar otra cosa, otro tema de estequiometría, ¿listo? Pero si la pregunta es sobre balancear ecuaciones, pues obviamente te la van a dar desbalanceada. Bien. Entonces, es por eso que sí, no se confíen, ¿no? De que el IFE siempre se las va a dejar balanceada. Yo no me confiaría tanto, ¿ok? Yo no me confiaría tanto. Entonces, tengan cuidado con eso. Ok. Bueno, pero aquí ya está balanceada y eso, pero eso se lo voy a explicar en otra clase. ¿Sí? Como para ir por pasos. Para no mezclar tantos temas, porque eso es lo que eso es lo que hace este tema tan difícil. De que como son tantos temas que conforman la estequiometría, esto se vuelve muy, pero muy denso. Entonces, sí. Estamos estudiando estequiometría, Alejandra, para que... ¿Vale? Entonces dice, lo segundo que siempre hay que hacer, lo segundo que siempre hay que revisar son los moles. Bueno, pero no tanto los moles, sino relacionar moles. Ya les voy a decir qué es eso. Moles viene de moléculas. ¿Ok? Moles viene de moléculas y los moles, siempre para que lo relacionen con otra cosa más fácil, los moles son los coeficientes. Los coeficientes o el número grande. ¿Ok? Esos son los moles, los coeficientes o los números grandes. Eso es lo segundo más importante para que esto le salga bien. ¿Listo? Revisar, relacionar los números grandes. Entonces, fíjense, esta molécula no tiene un número grande. Esta otra sí la tiene, el Al sí lo tiene un 2 ahí grandote de coeficiente. Bueno, quiere decir que tiene 2 moles.
Y aquí viene mi consejo. Aunque aquí no les aparezca el número de moles en grande, ya se sobreentiende que es 1. ¿Listo? Se sobreentiende que es 1, entonces yo les aconsejo que lo coloquen, ¿vale? Ya se sobreentiende, ¿ok? Ya se sobreentiende que hay un 1 ahí imaginario de coeficiente. Pero yo les aconsejo que lo coloquen para que no se confundan. Bien. Entonces, este Fe2O3 tiene un solo mol. El aluminio tiene 2 moles, porque ahí tiene el 2 en grande. Luego, fíjense que el hierro tiene también 2 moles, porque los moles son el número grande. Y luego fíjense, el Al2O3 tampoco tiene coeficiente, entonces le colocamos un 1 pues para tener en cuenta de que hay un solo mol. ¿Listo? Sí. Uy, espérense, se me salió esto. Y los números que están abajito, esos son subíndices, ¿ok? Esos son subíndices. Los números pequeños son el número de átomos. Bien, el número de átomos. Bien. Entonces aquí, fíjense, este es un consejo, ¿vale? Para que no se confundan. Aunque no tengan coeficiente, ya saben que es un 1, entonces sí, se lo anotan ahí, un 1, para que no se confundan. ¿Vale? Entonces, ya, eso lo... Ahora vamos a relacionarlo. ¿Relacionar lo que es? Relacionar es solamente, pues, mirar cuántos moles tiene uno en comparación con el otro. Eso es relacionar. ¿Listo? Y aquí es donde está la clave. Casi todo el trabajo está aquí, en saber relacionar los moles, en serio. Entonces, y aquí pues entra un poquito la lectura, ¿vale? Analizar bien lo que te dan. Porque dice, se hacen reaccionar 3 moles de Fe2O3, ¿vale? Entonces, fíjense, ya no voy a tener uno solo, sino 3. ¿Listo? Ya no tengo uno solo, sino 3. Con suficiente Al, ¿vale? Bueno, cuando les digan esto es importante. Cuando le digan con suficiente Al, lo que les quiere decir es que lo ignoren, ¿viste? Que lo ignoren, para que vayan, pues, cogiéndole manía a esto. Suficiente aluminio quiere decir que lo ignoren, ¿vale? Que lo ignoren. Eso es lo que quiere decir. ¿Vale? Que ignoren el aluminio, que con eso no se va a hacer nada. Bien. Entonces ahora, ¿cuántos gramos se obtienen de Al2O3? ¿Vale? ¿Cuántos gramos? ¿Vale? ¿Cuántos gramos? Ok. Entonces, miren lo que pasa. Vamos a relacionar los moles. Y aquí es donde está la clave. Tengo un mol de F2O3 y eso lo relaciono con un solo mol de Al2O3. ¿Vale? O sea, tengo uno de un lado y tengo uno del otro lado. Eso es relacionar. Relacionar quiere decir, en este contexto, es solamente comparar. ¿Vale? Solamente comparar. O sea, uno es A1. Esa es la relación. Uno de un lado, tengo uno del otro lado, pero en moles, ¿ok? En moles. ¿Ok? Tengo un mol de Fe 2O3 y un mol del Al2O3. ¿Vale? 1, 1. Entonces, si yo ahora tengo 3 de un lado, ¿vale? Aquí es donde viene la magia. Como tengo 3 de un lado, bueno, voy a tener 3 del otro también, porque esa es la relación. Si yo tengo 1 de un lado, tengo 1 del otro lado. O sea, la relación es 1, 1. ¿Ok? Eso es lo que significa relacionar los moles. Como compararlos para ver cuál es la relación que hay. ¿Ok?
Entonces, uno de este lado produce uno del otro lado. ¿Ok? Si yo tengo 2 de este lado, bueno, me va a producir, me va a generar 2 del otro lado, del lado derecho. ¿Ok? Si tengo 3, como me pide la pregunta, que tengo 3 del Fe2 o 3, si tengo 3 de ese, bueno, me va a producir 3 de el aluminio también. ¿Vale? Entonces, fíjense, la relación como es 1, 1, bueno, uno de los reactivos me produce 1 en los productos. Si tengo 2 en los reactivos, bueno, me produce 2 en los productos también. Y si tengo 3, bueno, quiere decir que también voy a tener 3 del otro lado. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero, los moles. Eso es lo primero que tocaba entender. Si tengo 3 moles de un lado, bueno, de este lado también voy a tener 3 moles. Porque la relación es así, 1, 1. O sea que lo mismo. Eso es lo que quiere decir 1, 1, que es exactamente lo mismo. Que voy a tener lo mismo de ambos lados. Eso es 1, 1. Ok. Eso es lo primero. Ok. Díganme si entendieron eso. Si entendieron eso, ya. Ya la pregunta queda hecha. ¿Vale? Si entendieron eso, ya entendieron todo. Ok. Entonces, como ya me están preguntando por el Al2O3, quiere decir que voy a tener 3 moles de eso, 3 moles de Al2O3. 3 moles. Bien. 3 moles, pero a ti no te están preguntando los moles, ¿ok? No te están preguntando cuántos moles hay, sino en gramos, ¿sí? Fíjense que aquí para eso es esa tablita que les aparece aquí. ¿Listo? Para eso es esa tablita. Miren cuánto pesa un solo mol del Al2O3. Un solo mol, una sola molécula pesa 102. ¿Ok? Pero ya nosotros sabemos que se forman 3 moléculas de esa. Entonces, si una sola pesa 102, bueno, tocaría multiplicarlo por 3 para saber cuánto pesan las 3 en gramos. Y eso da la respuesta, ¿vale? Y eso da 306. ¿Ok? Esa es la respuesta. Entonces, fíjense que no era una pregunta, no era una pregunta difícil, yo solamente que les metí mucho miedo, pero sí, es la B. Sí, solamente que ahí les metí mucho miedo, pero es que sí, estos temas de estequiometría lo que confunde es la práctica, ¿vale? Se requiere de mucha práctica para poder entender todo esto, pero los pasos son siempre los mismos, ¿ok? Los pasos son siempre los mismos. Fíjense, aquí lo único que hicimos fue relacionar los moles. Ese fue el único paso que seguimos aquí. Ni siquiera tocó balancearlo, porque sería un paso adicional, pero solamente relacionarlo. Bien. Ok, sí, sí, yo sé que la mayoría marcó la B porque la vio ahí, pero pues lo importante es que lo hayan entendido. Obvio, sí, obvio que yo sé que... O sea que lo que dice en interno estaba bien, sí, sí. Entonces ya, eso es todo, fíjense, no era una pregunta tan difícil, pero sí toca practicar este tema, toca practicarlo demasiado pues para aprender a relacionar, darse cuenta de la relación es 1-1. Entonces, eso es lo que toca practicar. ¿Vale? A ver, ¿cómo lo hiciste, Santi? Sí, que lo hiciste. Sí, sí, esto también se puede hacer de varias maneras. Sí, esta me parece que es la más fácil, pues la más intuitiva, pero pues sí, ¿qué otra forma tiene, Santi? Estaría interesante ver cuál.
Ok, vale, y perdón por jugar con ustedes, pero sí, esta pregunta pues es de estequiometría. Estequiometría es un tema difícil, pero no es porque sea la gran cosa, es porque toca practicarlo, ¿vale? Es porque toca practicarlo. Más nada, entonces, mi plan es el siguiente. Mi plan es que una vez a la semana hagamos una pregunta de estequiometría. Bueno, de pronto no una vez a la semana, pero sí todas las veces que toque naturales, todas las veces que vayamos a dar naturales, demos una pregunta de estequiometría. Sí, porque toca practicarlo, chicos. Esa es la razón. Esa es la razón por la que se vuelve difícil, porque toca practicarlo. Muy bien. Perfecto. Vale, también de fuerza. Sí, eso también aparece mucho. Vale. Entonces, ya para despedirnos, hagamos un Kahoot y ya con eso nos vamos para practicar inglés. ¿Listo? ¿Y cómo les pareció la pregunta? ¿Sí la entendieron? O sea, ¿realmente la entendieron o más o